Bien, habíamos dicho que es perfectamente posible, conociendo las productividades marginales relativas de la mano de obra entre países y difiriendo estas, tanto en el rango de, bueno, hay un conjunto de bienes para los cuales es más productiva en términos absolutos la mano de obra, para otros menos productiva en términos absolutos, o por el enfoque, digamos, de ventaja comparativa ricardiana, perfectamente posible eh, que seas más productivo en todo, pero lo seas con gradientes, lo seas con diferenciales, y esos diferenciales hace que eh, la mejor elección posible digamos, en términos de la asignación de recursos, sea concentrarse en aquellas actividades donde la brecha de productividad a favor del país es mayor y dejar aquellas donde es más estrecha la ventaja para que otros países se especialicen y por esa vía, digamos, ahorrar mano de obra altamente productiva en los usos de mayor, justamente, ventaja comparativa y por la vía indirecta producirlos a través de importaciones, que es, digamos, el planteamiento básico de David Ricardo de la teoría de las ventajas comparativas. Entonces, lo que decíamos era, bueno, eh, digamos, creo yo, es una magnífica forma de condensar, de resumir todas las condiciones de la producción y del consumo en estas, digamos, en estos ejes que están reflejándonos los precios de los bienes, los precios relativos, es decir, la relación es lo que importa más que los niveles absolutos de P de X, P de Y, y también las cantidades, sea consumidas, sean producidas, de X en términos de Y. Por cierto, para los que se están incorporando, voy a hacer 3 o 4 comentarios, espero que no me lleve más allá de 15, 20 minutos, digamos, de cierre del modelo ricardiano, que es sumamente sencillo, y después sí dejamos abierta, digamos, el turno de preguntas, dudas, etc. Ok, entonces nos habíamos quedado en una fracción o avanzando sobre una fracción de esta herramienta y de cómo, digamos, hay algunas implicaciones en términos de especialización, en términos de bienestar, etcétera, que el comercio internacional está generando bajo la óptica ricardiana y que lo estamos plasmando, lo estamos materializando en esta forma. Bien, entonces decíamos, también las cantidades se expresan de manera relativa, es decir, cuánto se consume de un bien en términos del otro bien, o se produce de un bien en términos del otro bien, y conocíamos de antemano que las economías precomercio, antes de abrirse la oportunidad de intercambio con el mercado internacional, con el resto perdón, o con otro país, tiene unas relaciones que aquí estamos comparando como coeficientes técnico-productivos, es simplemente el número de horas hombre por unidad producida de X en términos de Y. De manera que podemos identificar esos requerimientos laborales o esos requerimientos productivos para el país 1, para el país, digamos, que pivota nuestro análisis, y el asterisco representando al otro país o al resto del mundo. Y lo que observamos a priori, o lo que observamos, digamos, de la data, de los datos en autarquía, es que el requerimiento laboral por unidad de X en el país 2 o asterisco, comparado con 1, es mayor que en el país 1. Eso lo que nos dice es que es más eficiente relativamente en términos de X comparado con Y la mano de obra en el país 1 que lo es en X en el país 2. De modo que la dirección de la especialización y los precios relativos van a reflejar eso. De hecho, fíjense ustedes que en términos de precios relativos, PDX, PDY asterisco está por encima, es más caro X en términos de una unidad de Y de lo que lo es en el país 1. En consecuencia, siendo más barato, mostrando la ventaja comparativa en X, el país 1 y en Y, en consecuencia, el país 2, puesto que no es posible intercambiar
el intercambio, digamos, a lo largo y ancho de este curso de teoría pura, por eso se llama pura, del comercio internacional, es decir, no monetaria, considera básicamente precios relativos, más que, digamos, divisas, precios nominales monetarios, etc. Entonces, y por consecuencia, también descarta cualquier movimiento de capitales o movimientos financieros. De modo que si yo quiero importar determinados bienes o una cesta de bienes, lo debo hacer pagando con exportaciones y no pagando con reservas internacionales o no siendo compensado por remesas que vienen del exterior o por endeudamiento externo, etc. O sea, no hay cuenta de capital ni tampoco está, digamos, las transferencias unilaterales que serían o formarían parte de las reservas internacionales o de la balanza de servicios según se considere la contabilidad correspondiente. Bien, entonces lo que decimos, esta va a ser la dirección de la especialización e íbamos construyendo, digamos, por tranches esta un poco curiosa o curiosa realmente función de oferta relativa contra una demanda relativa, pues la verdad bastante más convencional, que es una que muestra pendiente negativa o una relación inversa entre variaciones en los precios relativos y consumo relativo o composición de la cesta de bienes, en la dirección que uno supone que un bien considerado por los consumidores normal debería responder. Es decir, si se me encarece X y se me abarata Y, tengo como consumidor incentivo a optimizar mi cesta de consumo, sustituyendo el bien que se me ha vuelto más caro, el X, por el bien abaratado Y. De modo que esta función de demanda relativa, que además es común a ambos países, asumiendo, digamos, que dichos consumidores tienen perfiles similares de valoración relativa de los bienes, nos dirá que predomina el efecto sustitución o es el resultado del efecto sustitución. Entonces, lo que decimos es, bueno, el comercio será ventajoso, el comercio será, digamos, un juego suma positiva y será posible siempre y cuando, al menos en términos bilaterales, los precios puedan estar comprendidos en ese rango asterisco como techo, piso ADLX, ADLY en el país 1, y en la medida que tengan tamaños relativos similares, en la medida en que no tengan uno mayor poder de negociación que el otro, la capacidad de imponer un trato privilegiado o de imponer una relación de precios que beneficie mucho más a un país que al otro, pues en general uno debería esperar que el precio, la unificación de precios se produzca, es decir, el PDX, PDY que prevalezca tanto en asterisco como sin asterisco, se encuentre, digamos, en algún punto intermedio, más o menos cercano a los caps, a los límites, pero en algún punto intermedio en esa relación. Eso es lo que uno debería esperar. ¿Qué ocurre? Y hago el contrafáctico y la explicación, digamos, que creo que le da sentido a precisamente esta forma con tramos, con rangos planos en la curva de oferta relativa, que serían precisamente para precios que estén por encima o por debajo de estos límites que el intercambio bilateral estaría generando. Y que sería, por ejemplo, el caso en que estos dos países pueden comerciar entre sí, pero también lo pueden hacer con el resto del mundo. Y en el resto del mundo pueden ocurrir efectivamente que, dado el tamaño absolutamente desproporcional de uno y el otro país comparado con la economía mundial, los mercados mundiales, imaginémonos que inicialmente, a ver, que el precio en el mercado internacional prevaleciente, y vamos a llamar a esto PDX, PDY, no sé, wow, parezco un borracho, foráneo, ¿ok? Es decir, los precios internacionales.
están por encima es decir, es mucho más caro para el resto del mundo producir X en términos de Y de lo que lo es para el país con la mayor ventaja. Es decir, donde la productividad de la mano de obra es la más alta posible, que sería el país 1. Pero sin embargo, no solamente el país 1 muestra esa ventaja, una brecha significativa entre el PDY autárquico y el del resto del mundo, sino que inclusive también el país 2 ocurre de esa forma. Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, resultaría ventajoso sin ninguna discusión para el país 1 especializarse en X, exportar X e importar muy barato a cambio Y. Pero también para el país 2 lo sería. De modo que ambos países tenderían a especializarse en X e importar Y. Eso lo que significaría es que si aquí estamos reflejando... Ajá, dime. Quisiera confirmar de cuál brecha gráfica usted está hablando. ¿De cuál, Porque perdón? no entendí bien esa parte. Que creo que usted habló hace un momento, no sé si me escucha bien porque tengo unos audífonos. Sí. Habló hace un momento de una brecha en la gráfica. Claro, estoy diciendo, fíjate. No sé si. Ajá. Esto es, esta relación, que es una relación técnico-productiva entre coeficientes insumo-producto o coeficientes o unidades de horas hombre por unidad de X y de Y en términos relativos del país 1. ¿Ok? Esto es del país 2. Ajá. Y he colocado, no sé, es que no sé si se ve lo que estoy rayando en el gráfico. ¿Se ve? Sí. Ok, perfecto. Entonces, y aquí estoy por encima de estos límites que he explicado suficientemente. Estoy colocando un PDX, PDY foráneo, es decir, el que prevalece en todo en el mercado internacional con todos los países distintos a estos dos que están intercambiando unidades de X por Y. O sea, los precios internacionales a los cuales un país pequeño puede tomar, porque es un país precio aceptante, están muy por encima del PDX, PDY del país 1, que es el país que tiene la mayor ventaja comparativa en el bien X. Pero también está por encima del PDX, PDY asterisco, es decir, del país 2, lo cual significa también que hay una ventaja. Es menor la brecha, es decir, la diferencia de costos entre este precio internacional y el del país 1 es mayor que esta brecha esta brecha entre el país asterisco y el país y el mercado internacional. Pero ambos se muestran con ventajas o revelan ventajas en este es el precio internacional, ¿ok? Precio foráneo. Este es el precio del país 2 antes de intercambiar con el país 1 y este es el precio del país 1. Como están PDX, PDY en ambos casos por debajo, pero por supuesto, muy por debajo el país 1, que es donde, repito, la productividad de la mano de obra en X es enormemente mayor que en el resto del mundo, pero también es mayor la productividad, menor la brecha. Es decir, la ventaja es también a favor de X, pero esa ventaja del país 2 es una ventaja más suave, más moderada de lo que es en el país 1. En este caso, entonces, lo que ocurriría, antes de eso, creo que César levantó la mano, ¿verdad? No, fui yo, profesor Carlos. Mm, Una pregunta, ajá, ¿cómo, cómo usted está mostrando ahí las productividades del país 1 y del país asterisco sí. en función de bienes X es mayor que la del mercado internacional? En Entonces, X, sí, sí, en ambos países es mayor. eso exactamente. En X del país 1 la brecha es más amplia, son Sí, más productivos. es correcto, Y del país asterisco, un poco más pequeña, pero siguen siendo más productivos. es correcto. Mi pregunta es, usted dijo que debido a esa brecha van a tender a especializarse, es obvio. Sí, Pero ahora, profesor, debido a que el país 1 tiene una brecha más amplia, significa que el producto va a salir más barato. El mercado internacional no tendrá que comprarle más a uno al país 1 que al país asterisco debido a que el país 1 tiene
debería ofrecer un producto más barato en términos de X, me refiero. Sí. ¿O existe la posibilidad de que el país asterisco pueda vender debido a que el país 1 no pueda abastecer todo el mercado internacional? Fíjate, lo que estamos diciendo es que tanto el país 1 como el asterisco, el 2, son países pequeños. Países pequeños significa que son precios aceptantes, es decir, hagan lo que hagan en términos de adicionar exportaciones de X, un país, el otro país, e incluso aunque se especialicen de manera total en X, son economías de un tamaño lo suficientemente reducido como para no afectar el precio internacional. ¿Ok? Eso lo que significará entonces es que tanto el país 1 como el asterisco venden a PDF, el mercado internacional absorbe esos flujos de importaciones para el resto del mundo sin verse afectados los PDX, PDY. ¿Ok? No sería el caso cuando el comercio es entre ambos países y son países de tamaño igual. Cuando el comercio es bilateral, pues desde luego que importa, pongamos Venezuela-Colombia, la oferta que pueda tener de acero o de lo que sea, de productos agropecuarios, plásticos, etcétera, respecto a Colombia, sí es una oferta relevante y eso debería afectar los precios domésticos a los que se transa ese producto. Y bilateralmente, es decir, en la otra dirección, pues también la oferta exportable de Colombia para el tamaño de la economía colombiana y venezolana puede resultar relevante y lo ha sido históricamente para obtener, qué sé yo, productos derivados del cuero, digamos, productos de la confección, incluso en la industria agroalimentaria, lo suficientemente relevantes como para cambiar también los precios domésticos en Venezuela. Pero en este caso, lo que estamos diciendo son países de tamaño reducido, son países que hagan lo que hagan, no van a alterar los precios internacionales, de manera que tanto el país 1 como el país 2 pueden vender sin afectar el precio final al que se cierra el mercado internacional de PDX, PDY, es decir, a ese mismo PDF sin afectar PDF. PDF es barra, es una constante, es un parámetro inafectado por las decisiones de producción y de consumo que se generen en ambas economías. Siendo esto así, ¿qué es lo que ocurrirá con la producción de X y de Y en el país 1 y en el país 2? Estamos diciendo, y justamente para eso, para reflejar qué es lo que ocurrirá con la oferta relativa, estamos diciendo, el país 1 solo produce X, el país 2 solo produce X, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la oferta, ¿qué es lo que ocurrirá? Si yo solo produzco X y cesa la producción de Y, tendremos que en términos de la cantidad relativa producida, Q de X, es decir, el numerador tendrá un valor mayor que 0, ¿ok? El denominador Q de Y tendrá un valor 0 y esto pues representa una, digamos, es una fracción que está indeterminado su valor, pero que se puede, digamos, a partir de reglas de eliminación o de resolución de las indeterminaciones, puedo obtener, por ejemplo, L'Hopital lograría hacer que esta indeterminación me termine resultando en un valor que tendería a infinito. ¿Okay? Es decir, para todo PDX, PDY por encima de este techo, la cantidad será infinita. Es decir, la oferta estará definida, digamos, simplemente en el infinito y por tanto, más allá, no habrá una oferta limitada a cantidades positivas tanto de X como Q de Y porque deja de producirse Q de Y. De manera tal que la oferta relativa deja de tener existencia, al menos para ambos países, existencia positiva para pasar digamos, a ser infinito para todo precio por encima de ese valor límite que representa los precios de autarquía del país 2. Un ejercicio similar hacemos si por el contrario borramos y reconstruimos, borramos
si decimos, bueno, ¿y qué pasaría si el precio, en lugar de ser tan alto, PDX, PDY, en el mercado internacional, existiera la oportunidad de transarlo, de comerciarlo a un PDF muy bajito? Es decir, PDX tiene un precio muy bajo, PDY tiene un precio muy alto. Eso nos da indicios de que la mano de obra en el resto del mundo es altamente productiva en X y bastante menos productiva en Y. Eso a su vez nos indicará que en términos de ventajas, ahora las ventajas comparativas las tiene de manera súper clara el país 2. ¿Por qué? Porque allí la mano de obra es muy productiva, relativamente más productiva en Y de lo que lo es en X. También el país 1, a pesar de que efectivamente ese exceso de productividad favorable a dicho país es también de nuevo más pálido de lo que lo es, más débil de lo que lo es en asterisco, pero en ambos casos revelan que tienen ventajas comparativas en y que deberían importar a cambio X, tanto el país 1 como el país 2, con más razón, ¿okay? Porque es mayor esa diferencia, esa brecha. De modo que ambos se especializarían en la producción de Y, exportarían Y y dejarían de producir X. Porque recuerden que tenemos este tipo de, ya les hago la ayuda de memoria, digamos, tenemos este tipo de fronteras de posibilidades de producción ricardianas que asumen que para todo precio distinto al de la pendiente de esta FPP, la especialización será, o la solución de producción será en una esquina o en otra esquina, dependiendo de cuál sea la dirección de la desigualdad o de la inecuación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, diríamos, ambos países se especializan en Y. Cuando yo me especializo en Y, básicamente lo que digo, déjenme moverme aquí, básicamente lo que digo es que solo produzco cantidades positivas de la variable en el denominador y produzco 0 en la variable en el denominador. Por tanto, toda la relación Q de X, Q de Y producida tiende a 0 o es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, para todo precio aquí, la cantidad relativa tiene existencia o se solapa con el eje de las ordenadas, porque simplemente no se está produciendo nada de X y solo se produce en Y. De manera que la oferta relativa pues también dejaría de tener existencia o lo haría de una manera económicamente no relevante al coincidir con la ordenada, así como coincidía en el límite en infinito la cantidad relativa cuando los precios internacionales estaban bastante por encima o estaban por encima de estos límites domésticos de precios, los precios de autarquía de ambos países. Pues muy bien, dicho eso, nos quedaría explicar ahora realmente los tramos relevantes de la función esta roja de oferta relativa. El caso sencillo, el caso más básico, el caso base, sería uno donde siendo países, digamos, de tamaños similares, por tanto no es bueno el ejemplo de Venezuela y Colombia, digamos, antes del año 1999, y ya saben por qué colocamos eso como hito, el tamaño de la economía venezolana era alrededor de 1.5 veces, 1.5x, el tamaño de Colombia. Años y tragedias después, ahora Colombia es más de 2.5 veces el tamaño de la economía venezolana. ¿Okay? O Chile era la mitad de la producción menos. 0.3 de la producción o del PIB de Venezuela ahora es 1.5 veces el PIB de Venezuela, Chile. Entonces, bueno, estamos mucho más parecidos a Costa Rica, a El Salvador, de lo que estamos a nuestros peers, no de Centroamérica, sino de América Latina. Pero bueno, imaginémonos que son países de tamaño similar, de población similar, de consumos per cápita parecidos, etcétera, y de dotación de recursos también no muy distanciada entre sí. De modo que el libre intercambio comercial bilateral entre ambos países va a originar que el precio sea un precio en algún in-between
entre este límite de precio de autarquía del país asterisco y el del país 1. Supongamos que sea este el precio al final que prevalece, o digamos, una vez constatado el intercambio y generado el vaciado del mercado. Bueno, con este precio, entonces, que se corresponde aquí con la intersección entre la función de demanda relativa y este tramo perpendicular al eje de las abscisas de oferta relativa. ¿Qué es lo que diríamos aquí? Bueno, este precio o incluso cualquiera de los precios, exceptuando los límites de autarquía, van a originar que las cantidades, y por eso la verticalidad de ese tramo de la función de oferta relativa, que las cantidades relativas producidas sean un valor constante que es equivalente a este que estamos marcando aquí. Fíjense lo que estamos diciendo como Q de X, Q de Y. Lo estamos sustituyendo directamente sobre el valor del intercepto en el origen del país 1 en el numerador y del país 2 o asterisco en el denominador. ¿Y qué nos dirá ese numerador y denominador o esa razón? Bueno, la cantidad total en el numerador es igual a L disponible en el país 1, ¿ok? Dividido por el requerimiento AL de X, ¿ok? Porque recordemos que ahí se está especializando de nuevo. El país 1 se especializa en X, que es donde muestra la mayor ventaja comparativa. El país 2 o asterisco se especializa en Y, que es donde muestra la mayor ventaja relativa. Tengo que acelerar esto si quiero dar espacio para preguntas. Entonces, esto básicamente lo que nos diría es que el país 1 se especializa completamente en X. Lo que significará es que el país 1, su lugar de producción, antes era algún lugar intermedio, la frontera de posibilidad de producción, generando ambos bienes. Ahora se especializa totalmente en X. Al hacerlo, ¿cuánto es el máximo PIB de X que puede generar? Bueno, exactamente, si dedica toda su disponibilidad laboral a la producción de X y dado que cada unidad de X requiere una cierta cantidad de horas hombre, bueno, pues la cantidad máxima a ser producida de X se corresponderá con esta solución de esquina o con este corte con el eje de las abscisas que supone especialización completa en X. ¿De acuerdo? Lo que está pasando en Y es exactamente lo opuesto. El país asterisco se especializa en Y. ¿Cuánto puede producir como máximo de Y? Bueno, si dedica toda su mano de obra, toda su población laboral o fuerza laboral, el Y asterisco a producir Y, y dado que Y requiere tal número de unidades de mano de obra por unidad producida final, de producto final, el denominador será, digamos, un valor fijo con especialización completa en y que se corresponderá, disculpen ustedes, precisamente con esta solución. ¿Okay? Es decir, yo solo produzco Y, ¿cuánto como máximo puedo obtener de Y? Bueno, si dedico toda la mano de obra, pues dado, qué sé yo, 3 unidades de 3 trabajadores por unidad de Y, voy a poder producir pues hasta este máximo. ¿Okay? Que es la otra solución de esquina también para especialización completa. Ambos se especializan de manera completa. Perdón. Disculpen. Déjenme de nuevo compartir la presentación. Y ciertamente, eso lo que significará es que para cualquier punto, con la excepción de estos límites de precio de autarquía, la cantidad será fija, la cantidad de X a ser producida y consumida, y también será fija la cantidad de Y producida y consumida. De manera que para todo precio intermedio hay un valor constante, X max, Y max, que es justamente lo que nos permite trazar como una función con ese tramo perpendicular al eje de las cantidades para todo precio que se encuentre realmente comprendido entre en este rango, digamos, de precios del intercambio bilateral. Esteban, levantaste la mano. Sí, profe. Me gustaría saber
si bajo este tipo de, como estamos observando que cada país tiende a especializarse en en uno de los dos tipos de bienes, Sí. y manda toda su capacidad laboral a uno de los dos. Y por ello las ofertas relativas vienen dadas de esa forma. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber si existe algún tipo de mecanismo de desplazamiento de la oferta relativa más alejado más alejado desde su origen. Está un poco confusa la pregunta. Es decir, a ver, si los precios están, digamos, en algún punto excluidos los precios de autarquía, cualquier punto intermedio, aunque esté muy cerca de los prevalecientes del país 1 o muy cerca de el asterisco, representará exactamente lo mismo. Habrá especialización completa en ambos países en la dirección que apunta, digamos, esa orientación de la producción de X y de Y. Naturalmente, imaginémonos que estamos muy cerca de asterisco y hagamos este ejercicio. Los precios están muy cerca, casi levemente, casi que solapándose con los precios de autarquía del país 2. Esto lo que significará, si yo reprodujera esto aquí, es que la restricción presupuestaria del país 1 se desplaza muy fuertemente y por tanto logra, con el intercambio comercial, elevar, digamos, el alcance de la curva de indiferencia comunitaria que puede como máximo obtener mucho más de lo que un precio bastante más cercano, un relativo mejoramiento, pero leve, de los términos de intercambio para el país 2 hará que la diferencia entre la autarquía y el comercio sea favorable para el comercio, pero las ganancias del comercio no sean demasiado potentes. Por el contrario, cuanto más alejado esté del precio de autarquía, el precio con el que se logra cerrar la transaccionalidad con el país 2, tendremos un caso donde las ganancias del comercio básicamente se concentran en el país 1. ¿Se entiende eso? Eso lo que significará entonces es que cuanto más cercano estemos aquí, más ventajoso es para el país 1 el comercio. Cuanto más cercano estemos a este nivel, tanto más capturará ganancias del comercio el país asterisco. Más allá de esta especialización completa y para tamaños de países similares, esta será, digamos, la zona relevante de la función de oferta. Ahora tenemos un plano, tenemos un transcurrir, de nuevo ahora paralelo, no perpendicular, de la curva de oferta relativa, constituido por este segmento y por este segmento de la curva de oferta relativa, que es la última explicación que voy a dar y que voy a cerrar con esto el modelo ricardiano. Y dos comentarios más. A ver, borro y tomemos ventaja de eso. Imaginémonos que los países son de tamaño muy distinto o que las funciones de demanda relativa supongan efectivamente cambios o fuertes concentraciones de la demanda relativa, en este caso, digamos, a favor del bien Y contra el bien X. Podríamos perfectamente haber dibujado la función de demanda relativa en este otro tramo. La mejor forma de explicar esto sería, imagínense ustedes que el país 1 versus el país 2 tienen tamaños muy, muy diferentes. En su extremo, imaginémonos que, a ver, es El Salvador comerciando con Estados Unidos o es Venezuela comerciando con China. ¿Okay? Claramente es un caso donde un país pequeño tiene un socio comercial que es gigante, ¿okay? Y que por tanto lo que él demande en forma de importaciones o lo que él oferte en forma de exportaciones apenas va a representar una fracción mínima, inmaterial o estadísticamente no significativa
de la demanda de importables y de la oferta de exportables. Dicho de otra manera, eso lo que significará es que El Salvador puede tomar los precios de los Estados Unidos y tomarlos como datos. Es decir, puede exportar a esos precios dados sin que estos se alteren y puede comprar a los Estados Unidos una cantidad que puede ser muy importante para el tamaño de la economía salvadoreña, pero que para la demanda total de Estados Unidos, de nuevo, deja inafectados los precios. Si eso es así, supongamos que sea el país asterisco, un país pequeño, y el país no asterisco, el país grande. Lo que significará es que la oportunidad de comerciar será para que el país asterisco se integre o comercie a los precios que rigen en el país grande y por tanto no afecte estos precios. Eso lo que significaría es que, por ejemplo, podría estar ubicado en un punto como 2. Fíjense ustedes, fíjense ustedes el punto como 2. El punto 2, ¿qué significa? El punto 2 significa un par de cosas fundamentales, que los precios y los precios a los que asterisco puede transar son idénticos a los precios de autarquía del país grande. ¿Okay? Por tanto, el país asterisco, si ese fuera el fenómeno a ocurrir, estaría ganando. Para el país 1, el comercio con el país asterisco sería indiferente en el sentido de que lo deja con los mismos precios y por tanto lo deja también operando contra su línea de ingreso internacional o a precios internacionales en el mismo lugar que antes y por tanto alcanzando la misma curva de indiferencia comunitaria que antes. El país 1 grande es indiferente entre comerciar o no con el país asterisco porque no altera sus condiciones ni de producción, asignación de recursos, etcétera, ni de bienestar reflejado en la curva de indiferencia comunitaria. En contraste, el país asterisco que toma esos precios tiene el mejor caso posible. ¿Okay? Vamos a limpiar esto. Porque los precios son estos precios que miden esta pendiente de la frontera de posibilidad de producción. Supongamos que esto es paralelo. Y por tanto, fíjense, la curva de indiferencia comunitaria que puede alcanzar es también la máxima posible, dado que está comerciando con el país 1, un país grande. Entonces, todas las ganancias de ese comercio las captura el país pequeño y el país grande queda, digamos, inafectado en términos de bienestar. Que es potentísimo, digamos, como argumento de fondo para sacarse de la cabeza eso de que los países pequeños pierden, digamos, o son los menos ganadores en el comercio internacional. Es exactamente al contrario, por supuesto, siempre y cuando el país, como en el modelo ricardiano, al iniciarse lo señalábamos, el país grande no utilice ese poder de mercado que su condición de gran tamaño le podría permitir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se produce una cantidad, digamos, con especialización, lo fundamental, la especialización es completa por parte del país asterisco en y el país no asterisco, el país 1, continúa produciendo de ambos bienes. Y eso es lo que significaría estar moviéndose en este plano paralelo al eje de las abscisas, digamos con cantidades relativas más a la izquierda o a la izquierda de esta cantidad máxima que representarían países similares y que representarían especialización completa en ambos países. En este caso hay especialización completa en el punto 2, en el equilibrio 2 hay especialización completa en el país asterisco y especialización incompleta, es decir, ciertamente exporta X al país asterisco, pero continúa produciendo tanto X como Y, el país 1. ¿Ok? Y exactamente el caso opuesto ocurriría si el equilibrio se produjera en un punto como 3, no dibujado previamente. En el punto 3 estamos de nuevo en un tramo plano, solo que en este caso a precios dados por asterisco, que ahora intercambia, hace un switching role, intercambia, digamos, la condición de país grande con el país 1. Ahora el país 1 es el país que toma los precios del país grande.
se especializa totalmente en X, el país asterisco continúa produciendo de ambos bienes y, por supuesto, las cantidades relativas, esta sería la demanda relativa de R2', que prevalecería en este caso de un país grande ahora centrado en asterisco. Entonces, para cualquier parte plana, los precios finales del intercambio coinciden con uno de los dos precios de autarquía. Uno de los países es grande, el otro país es pequeño, continúa la especialización internacional en el país pequeño, completa, la especialización es completa, pero no así en el país grande, que se especializa solo de manera incompleta o, dicho de otro modo, continúa produciendo de ambos bienes. Esta es la forma, digamos, caprichosa, es un poco, digamos, muy poco intuitiva, por cierto, y por eso yo tardo tanto normalmente en tratar de explicarla para la mejor comprensión del aula. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir. Un segundo, estamos súper cortos de... Vamos a hacer algo. Si ustedes tienen preguntas acumuladas de este o de temas previos, pues con gusto levantan la mano y en el orden en que van apareciendo, digamos, las manos, voy respondiendo uno a uno. La otra alternativa ya les señalaba, pero se lo repito a los que entraron un poco más tarde, es que si tienen dudas a última hora, las pueden canalizar con Jorge o conmigo en el chat de nuestro grupo, y yo no inmediatamente, porque tengo que trabajar, pero con alguna regularidad voy a ir intentando por vía de voices intentar aclarar esas dudas. ¿Ok? No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta que quieran realizar sobre este o sobre los otros dos temas que van a ser, o materiales que van a ser evaluados mañana. ¿No? Disculpe, la evaluación va hasta modelo ricardiano, ¿no? O sea, modelo ricardiano y modelo de factores específicos. No solo eso, sino también, recuerden, hay unas lecturas y hay unos, dedicamos hay un buen número de clases asíncronas de un tema inicial de nivelación, por llamarlo de alguna manera, con micro 3, sobre el cual ustedes ya deberían, ya presentaron incluso el parcial. Y esa es la primera parte de micro 3, que es equilibrio general, primero una economía cerrada, y por tanto, digamos, construcción de la función de intercambio, de la curva de intercambio, de óptimos de la curva de contrato de óptimos de Pareto, el intercambio factorial, el intercambio de bienes, derivación de la frontera de posibilidades de producción, mapa de indiferencia comunitaria, etcétera, para una economía cerrada, que después abríamos al comercio internacional, y esa apertura al comercio nos permitía mostrar o demostrar las llamadas ventajas neoclásicas del comercio internacional o las ganancias del comercio, ¿ok? Que es tomar el aparataje balraciano del equilibrio general y abrirlo al intercambio internacional, al comercio internacional. Y a su vez, sí, yo vi que ya levantaron la mano, y a su vez decimos... Ok. Decíamos que derivábamos también la curva de oferta neta por dos métodos, uno de ellos el más riguroso, que es con la técnica geométrica de Mead, y ello nos daba, digamos, como el tema cero que está identificado en las asíncronas como tools, herramientas. Es eso, es una caja de herramientas que están y van a ser o a seguir siendo utilizadas de manera amplia, de manera muy intensa a lo largo de todo el curso. A ver, entonces, Libni. Creo que el Libni tiene una pregunta y no sé, creo que también había... Sí, profe. Dime. Buenos días.
Era para ver, yo vi la clase asíncrona y era para ver si usted, si da tiempo, podría explicar o hablar un poquito más sobre los argumentos que tiene el modelo ricardiano contra el proteccionismo. No sé si puede, porque yo escuché, pero bueno, es para ver si me queda más claro, si puede. Sí, 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 sí. Claro que sí. Déjame compartir pantalla con los textos de Ricardo e irnos hacia el final, digamos, donde están como los tres. Antes de eso, sí, básicamente, a ver, el modelo ricardiano, la argumentación ricardiana fue, digamos, una pieza muy importante en el giro de las políticas, especialmente de Inglaterra, desde políticas de corte mercantilista, de mucha protección por parte del Estado de la producción doméstica, de fuertes aranceles, etcétera, etcétera, hacia una visión mucho más del libre comercio, de un comercio con la menor posible de afectaciones vía aranceles u otras restricciones. Y básicamente, porque gracias al modelo de las ventajas comparativas, se pueden, digamos, contraargumentar, digamos, contra estos tres lemas, digamos, que concentran mucho, digamos, los argumentos en contra del libre comercio. El primero de ellos es que, y está ahí perfectamente identificado donde aparece esa discusión en Krugman y Opsfeld, que nos dice, bueno, el libre comercio solo es bueno, por decirlo de una manera cándida o sencilla, si el país es altamente productivo para que pueda competir en el mercado internacional y sobre todo defenderse contra la competencia, contra la invasión de importaciones. Que es como decir, bueno, el comercio solamente es posible cuando los costos son menores. Mentira. El gran argumento ricardiano es, incluso aunque yo sea menos productivo en todo, si soy relativamente menos improductivo, por decirlo de una manera directa, en algún bien, me conviene a mí especializarme en el bien donde mi desventaja sea menor y importar a cambio aquellos bienes o aquel bien donde la desventaja sea mayor. De manera que, a diferencia de Adam Smith, es perfectamente posible intercambio entre países de costos más altos y países de costos más bajos, aunque sea en todos y cada uno de los productos. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que yo me concentro en aquello que me cuesta relativamente menos producir respecto al resto del mundo, yo voy a poder obtener ganancias de especialización, yo concentro recursos, elevo productividad, saco bienes, saco mano de obra o saco recursos productivos de aquellos donde soy relativamente menos capaz, menos productivo, y los importo acá. Entonces, allí, efectivamente, va a ser beneficioso el libre comercio, porque no solamente me va a permitir sustituir producción que me resulta más costosa producirla domésticamente que importarla, sino que además me va a permitir concentrarme en aquello donde soy más productivo o relativamente menos improductivo. Y por tanto, eso también me da base para lograr exportar algunas cosas, aunque los costos absolutos sean mayores. ¿Y por qué yo debería, como país altamente productivo, importar cosas que me cuestan más? Bueno, porque simplemente son más baratas de lo que en términos relativos me cuesta a mí producirlas. ¿Por qué me cuesta producirlas? Bueno, porque yo voy a poder, digamos, sacar mano de obra, por ejemplo, de Engie, el país 1 que veíamos en el ejemplo, y colocarlo donde esa mano de obra resulta tener la mayor brecha a favor en cuanto a las productividades. Y yo sí puedo, puedo importar Y porque es más barato importarla que producirla domésticamente en términos de los costos de oportunidad. ¿Okay? Porque el costo de oportunidad es muy alto para mí producir Y porque soy altamente productivo en X. Entonces, en la medida en que yo saco un trabajador en una actividad donde soy productivo, pero menos que en X, y la dedico a X, y yo puedo importar más barato de lo que me cuesta producir domésticamente Y,
me conviene hacerlo. Es decir, la producción indirecta viene a completar mi perfil de especialización, que a su vez me permite alcanzar el nivel de indiferencia comunitaria más alto. Segundo, la competencia externa es injusta y perjudica a otros países cuando se basa en bajos salarios. No, el problema de los bajos salarios es el país que paga bajos salarios, no el país que importa bienes que están siendo producidos con bajos salarios. ¿Okay? Y además los bajos salarios no se mantienen indefinidamente. Veamos el caso de todos los países que han saltado, que han roto esa barrera, digamos, de ser emergentes o de ser países con bajos niveles de desarrollo. Estamos hablando de la industrialización temprana japonesa, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando del sudeste asiático, estamos hablando de China, estamos hablando de la India, donde efectivamente tu piso de partida puede ser de bajos salarios por tu abundancia factorial, etcétera, de mano de obra, pero que en la medida en que vas creciendo, en la medida en que, digamos, vas haciendo el catch-up con las economías más avanzadas, tus salarios también se te van elevando y también buena parte de esas ventajas las vas perdiendo a punta, digamos, a punta de ser demasiado abundante la mano de obra. Entonces, eso no es una injusticia, simplemente el intercambio internacional es entre cantidades no equivalentes de costos de producción y ciertamente que es distinto al mercado doméstico y que efectivamente, bueno, si los salarios son bajos, bueno, yo simplemente voy a importar algo que, bueno, a lo mejor puedo estar opuesto a la explotación laboral, al incumplimiento, digamos, de los derechos sindicales, en la mano de obra china o en la mano de obra vietnamita, que básicamente, como muy bien en algún momento indica Paul Krugman, dice, bueno, el milagro asiático, sí, el milagro asiático. Krugman responde, sí, el milagro asiático es un milagro de blood, sweat and tears, de sangre, sudor y lágrimas. Es en gran medida, efectivamente, producto de condiciones muy duras en los mercados laborales, de mucha abundancia de mano de obra, etcétera, pero ciertamente eso también es solo una etapa de transición hasta, digamos, hacer ese catch-up y hacer, si no de manera absoluta, ir cerrándose la brecha tanto en productividades como en remuneración a los propietarios factoriales. Y finalmente, Libni dice, bueno, el comercio explota a un país y lo empobrece si dicho país utiliza más trabajo para producir los bienes que exporta que el otro país que utilizan para producir los bienes que dicho país recibe a cambio. Ese argumento muy marxista del intercambio desigual es un argumento absolutamente falaz. Por definición, si los costos de producción son distintos entre países de clara diferencia en dotaciones factoriales, pues naturalmente que esos costos de producción son diferentes y que toman, digamos, la ventaja de precios que permiten cubrir dichos costos de producción. Si la mano de obra es muy barata, bueno, pues simplemente y yo puedo vender ese bien en un mercado que la remunera mejor y lo puedo intercambiar por otro bien que tenga unos costos de producción diferentes. Intercambio inequivalentes de costo de producción o, bajo la visión marxista, de cantidades de mano de obra o de, digamos, explotación internacional porque intercambiamos horas hombre distintas. Ese es el comercio internacional. Si se intercambiaran cantidades equivalentes, idénticas de mano de obra, no habría comercio internacional, porque los precios, ya de una vez de autarquía, no darían pie, esa igualdad, al comercio oportuno. Entonces, por supuesto que es inequivalente y esa es la base precisamente para que puedan comerciarse. La diferencia de precios iniciales que puedan existir entre países o entre un país
que se incorpora al comercio internacional. Miren, vamos a dejar de grabar, vamos a